Enfermedades de la mucosa oral, principalmente las úlceras. Las úlceras son pérdida de la continuidad del revestimiento del epitelio. Estas son importantes diferenciar entre la clasificación de las úlceras persistentes y recidivantes. Entre las úlceras se observa la úlcera traumática, la cual es consecuencia de mordiscos, traumas o traumatismos causados por alguna prótesis, los cuales nos hacen sufrir traumatismos en los labios o en la mucosa vestibular adyacente a los márgenes de la prótesis. Estas suelen ser muy dolorosas y tienen un suelo amarillento, grisáceo, los cuales se asocian con el resto de la fibrina. También tenemos las úlceras eosinóneas, que también pueden ser atípicas o traumantes. Esto es un cuadro de úlcera, el cual suele presentarse profundamente en una masa con una superficie ulcerada. Se sospecha que puede ser infrecuentemente y no siempre se encuentran con antecedentes traumáticos. Las úlceras se colocan de forma carnizosa, súper blandas y suelen afectar la lengua. Su anatomía patológica siempre se saca de una biopsia generalmente y para así poder descartar cualquier otra enfermedad maligna que conlleve de esta. Las úlceras fascíticas o úlceras orales son infrecuentes y son trastornos psicosociales, los cuales aparecen en la boca. Suelen ocasionarse estas lesiones de algún modo en raras ocasiones, ya que no habitúan consecuentemente. La estomatitis afectosa recividante es una enfermedad de la mucosa oral, la cual es más frecuente y afecta a un 25% de la población en algún momento de la vida. Muchos de estos casos son leves y algunos no necesitan tratamiento. La estomatitis afectosa menor varía frecuentemente y suele caracterizarse por la aparición de una o varias úlceras, las cuales son muy dolorosas y afectan típicamente la mucosa, generalmente la mucosa labial. Su etiología se muestra y ninguno se aplica contextualmente, cual de su propia etiología no tiene ningún factor involucrado específicamente. Tienen factores genéticos en los cuales existen buena predisposición genética y se suelen encontrar familiares con la misma enfermedad, los cuales así hacen que se afecte genéticamente. Los posibles factores etiológicos de la recividante son predisposición genética, respuesta exagerada ante un traumatismo, infecciones, trastornos inmunitarios, enfermedades digestivas, deficiencias hematológicas, deficiencias hormonales y más que todo estrés. Se relaciona con los traumatismos. En los pacientes se suelen atribuir en úlceras de traumatismo, los cuales siguen algunas evidencias, los cuales en los traumatismos existen más probabilidad de proceder a una úlcera y en las individuales ser más susceptible. Las infecciones. No existen evidencias en las cuales guarden relación directa con las úlceras a las infecciones, entonces no se puede decir que tienen en sí una relación directa. La mayoría de los trastornos inmunitarios que se forman son por la formación de estas en el cuerpo y se ocurre una respuesta inmunitaria, la cual es muy natural en el caso de que se obtenga alguna respuesta inmunitaria extraña a la cual siempre se obtiene en el cuerpo. La gingivitis descamativa. El término gingivitis descamativa es una descripción clínica, la cual es un diagnóstico que indica que la encía se inflama con descamación del epitelio de la superficie y la causa más frecuente son el líquen plano, el pemfigoide y la mucosa o el pemfigio. En la práctica clínica solo se encuentra la descamación de la mucosa, pero en términos se suele emplear para que el proceso en el que la encía se ponga rojiza y ulcerada obtengamos la extensión y sabemos que es una gingivitis descamativa. ¿Qué es el líquen plano? Es un trastorno infeccioso en el cual la mucosa es muy frecuente y suele afectar a pacientes menores y ligeramente se forma
Este pequeño trastorno afecta de 1 a 2% de la población en edad media y anciana y ligeramente afecta a las mujeres. ¿De dónde viene? ¿De dónde su etiología y su patogenia? El líquen plano sigue siendo desconocido, aunque existen muchas causas que conducen a la clínica, como el aspecto histológico. Lo contrario de la patogenia se comprende de las células basales del epidermis y el epitelio. Las células basales, la epidermis y el epitelio se destruyen por un proceso inmunitario en el cual los citotitos T y los citotitos CD8 y un número menor de linfocitos se colaboran para así migrar a las capas basales y destruir las células. Por eso se obtiene el líquen plano, es como un líquido en el cual se obtiene entre las células linfocitos y citotitos TC8. Las lesiones cutáneas. Aproximadamente un tercio de los pacientes obtienen lesiones cutáneas, otro tercio son lesiones orales y los demás ambos tipos. Las lesiones cutáneas son típicamente papilas púrpuras de 2 a 3 milímetros de diámetro en una superficie brillante caracterizadamente disminutiva. Se localizan típicamente en la superficie flexora del antebrazo y sobre todo en las muñecas. Las lesiones cutáneas facilitan el diagnóstico cuando existen, pero pueden ser lesiones a reacciones de liquideno, fármacos, lesiones que muchos pacientes se ocasionan, entre otros. Las lesiones orales tienen un aspecto de distribución de característicos que realmente no son específicos. Suelen ser lesiones bilaterales y frecuentemente simétricas, a veces de forma llamativa, y posteriormente la mucosa vestibular sobre posterior se afecta en la zona en donde esté la lesión, como puede ser una cortada que puede ocasionar una úlcera. La anatomía del líquen plano. Histológicamente se reconoce que el líquen plano es variable, sigue siendo un líquido y este se produce de las células del epitelio. El líquen plano tiene características histológicas típicas. En las lesiones blancas, como son las estrías, se pueden caracterizar que son hiperqueratinosas o paraqueratinosas, tienen degeneración apoptósica de las células basales, se infiltran los plasmocitos, se contactan las bandas, sobre todo los linfocitos T, y se borra la interfaz entre el epitelio y el tejido conjuntivo. Por eso se estira y se forma una línea blanca y tienen predominio los linfocitos CD8 en el epitelio, en donde está formándose la estría. Las lesiones atróficas en el líquen plano, como característica histológica, se obtiene adelgazamiento importante o aplanamiento total del epitelio, se obtiene una queratina mínima o casi ausente, se marca la destrucción de las células basales, se infiltra la inflamación subepitelial compactada con la banda, la cual borra la interfase del epitelio y el tejido conjuntivo, y estas son las características histológicas que obtiene el líquen plano. En las partes en donde se sufre la destrucción completa de las células basales o la capa basal, que pasa prácticamente constituida por las células espinosas y la membrana basal, en esta parte que se engrosa, el epitelio se puede procesar como una leve destrucción de las células basales. Aunque sea mínima, el proceso puede estar bien definido y mostrar una queratinosa parte lateral en el proceso que puede estar bien definido y se contrarresta en la parte de la estría, donde se muestra una zona corta de queratinización y se corresponde a una zona de pérdida de las células basales o infiltrado subyacente. En esta parte se diagnostica a partir de la amnesis y el aspecto de la distribución en la lesión, aunque es ideal confirmarlo por una biopsia porque es el diagnóstico total siempre que nunca falla. Se obtiene como tratamiento el proceso patológico en el cual es sistemático controlar cualquier brote y sus complicaciones. Las lesiones del tratamiento de las lesiones ulceradas no necesitan generalmente un tratamiento. Las lesiones ulceradas y atróficas, a pesar de producir dolor y sensibilidad, los alimentos ácidos o irritantes especialmente actúan
de forma degenerativa ante esta, así que podríamos eliminarlos existiendo varias opciones también terapéuticas y habitualmente se comienza con tratamientos tópicos de baja potencia. Se debería administrar como esteroides inmediatas en centros especializados para ir bajando esto, apoyándonos de los alimentos los cuales no podrían ser consumidos por los siguientes afectados, para así poder disminuir el brote y obtener una pequeña mejora. La higiene oral. En el líquen plano gingival es difícil tratar la sensibilidad en la parte del cepillado dental y se obtiene la acumulación de placa, la cual se convierte en sarro y se empeora la inflamación. No se astringen, se pueden obtener astringentes que contengan flúor, pasta dental, y es una fuerza alternativa de las lesiones de la mucosa vestibular, ya que eso todo puede empeorar y se apoya sobre los dientes, que son los esteroides tópicos de baja potencia. Un poco de los pacientes se benefician con el uso de estos comprimidos de mucosos adhesivos y estos tienen una controlación adecuada para cualquier tratamiento. Los esteroides tópicos de potencia mediana son la base del tratamiento de mayor parte de las lesiones de las úlceras. Las esteroides tópicas de alta se utilizan en casos más graves, y los fármacos modificados son tratamientos potentes que se deben utilizar cuando ya la enfermedad no la controla ninguno de los tratamientos anteriormente nombrados. Obtenemos el síndrome bulovaginal gingival, que se trata de un patrón frecuente pero de gran conocimiento, en el cual el líquen plano, por afectación atrófica y ulcerativa de la mucosa genital y la encía, se afecta frecuentemente, afectando la mucosa y la lengua, y también pueden afectar el cuero cabelludo. Estas varían en cicatrización, y es importante la variante, es resistente al tratamiento y se suele necesitar un tratamiento tópico o esteroides de gran potencia para poder controlarlo. La malignización del líquen plano se obtiene durante un tiempo de descuido sobre el riesgo de frecuencia de la malignización de este líquen. Actualmente se acerca que los pacientes en el líquen plano oral tienen riesgo de desarrollar un carcinoma oral y células escamosas, aunque este riesgo es extremadamente bajo, ya que las células escamosas se obtienen un 1%, y normalmente se describe posible entre 1 y 100 veces entre miles de personas. Los rasgos que sugieren de la reacción del liquenoide: se puede obtener una aparición estrechamente asociada a la posible causa, una lesión unilateral o distribución infrecuente, la gravedad infrecuente, lesiones cutáneas generalizadas y lesiones localizadas con contacto de posible causa. Uno de los fármacos capaces de controlar las reacciones del liquenoide se indican oro-coloidal, antidiabéticos orales, alopurinol, antiinflamatorios no esteroideos, antiplaúdicos, metalipoma, penicilanina, algunos antidepresivos tricíclicos, diuréticos tiazídicos y captopril. Esos son algunos de los tratamientos los cuales pueden obtener los liquenoides ya alterados. Las reacciones de los liquenoides se aplican parecidas a la del líquen plano, pero este causa un estímulo muy desconocido que en general es un fármaco, y las reacciones se pueden distinguir de forma fiable. El líquen plano clínico o histológico, sin embargo, las reacciones del liquenoide suelen ser más graves y pueden mostrar más rasgos sugestivos, pero se puede trazar una línea para cuál diferenciarlo. En el liquenoide a fármacos, las reacciones pueden producir reacciones liquenoidísticas en la piel, mucosa o ambas, y la historia del consumo de fármacos completamente no es obligada, puede causar alguna alergia. En las atópicas son reacciones frecuentes como obturaciones que pueden deberse a los polímeros, parecidas a la del líquen plano también, y la mayoría se producen en la mucosa. Esta es una enfermedad la cual siempre va a causar algún tipo de
de reacción, sea fuerte o baja. La enfermedad del injerto contra el huésped. Esta enfermedad se da principalmente en los linfocitos con un trasplante de médula ósea, los cuales atacan los tejidos receptores. En su aspecto histológico es idéntico a un líquen plano y el diagnóstico se establece principalmente por la amnesis. Los efectos sobre otros órganos se han publicado en los casos que se coloca como malignización. El lupus erythematoso. El lupus erythematoso es una enfermedad autoinmunitaria en el tejido conjuntivo, la cual se da de dos formas, principalmente sistemáticas y cutáneas. En ambas pueden aparecer lesiones orales parecidas al líquen plano oral y se asocia mucho con los efectos del lupus y se analizan, mientras que el lupus coincide con una enfermedad fundamental cutánea, consecuentemente se obtiene con las lesiones orales. Tienen un leve parecido, pero se dan en partes distintas, por eso tienen esta gran diferencia. La estomatitis ulcerosa crónica, esta es una frecuente enfermedad de la mucosa, la cual se parece al líquen plano y posiblemente puede ser un diafragma, que se causa por la reacción inmunitaria de un anticuerpo, como son la inmunoglobulina. Esta proteína se deletrea CUSP, es una isoforma de la proteína de control de las células de la mucosa y tiene funciones de ciclo celular, evitando la apoptosis y controlando la diferenciación del anticuerpo para así poder tener muchos efectos patógenos, los cuales determinarían los efectos que podemos padecer en el tejido conjuntivo. Las enfermedades inmunoapoptosas serían pemphigo vulgar, pemphigo policético, pemphigo inducido por los fármacos, pemphigo panoplasmático, pemphigoide ampolloso, pemphigoide mucoso y dermatitis hipertiforme. El pemphigo vulgar es una enfermedad autoinmunitaria en la cual poco pero frecuentemente se producen algunas vesículas o ampollas en la piel y la mucosa. Su etiología viene de anticuerpos de la desmogleína, de 1 o 2 o 3 proteínas de desmosomas que mantienen las células epiteliales unidas y están integradas totalmente a la mucosa. Las enfermedades inmunoampollosas son procesos autoinmunitarios de los anticuerpos frente a componentes del epitelio oral y se producen ampollas en las enfermedades que antes llamamos vesícula ampollosa. Las características fundamentales son que afectan principalmente a las mujeres en general de 40 a 60 años. Estas lesiones comienzan siempre por la boca. Las lesiones de ampollas y vesículas son frágiles. Las vesículas rotas son erisiones irregulares sobre la mucosa. Las afectaciones generalizadas en la piel pueden resultar mortales si no tienen tratamiento y pueden tener buena respuesta a un inmunodepresor si es prolongado. Estas son enfermedades las cuales llevan un tratamiento, el cual debe confirmarse lo más pronto posible cuando existen ampollas cutáneas. En el cuadro más característico, cuando son úlceras orales, sugieren de enfermedades que no se han observado ampollas. En general es un raspado suave del epitelio mucoso cutáneo debilitado para determinar la aparición de la vesícula o ampolla ya obtenida. Cuando se obtiene esto, deben ir rápidamente al tratamiento para así poder obtener un buen resultado sobre esto. El pemphigo paraneoplástico es un variante frecuentemente que aparece en los pacientes con neoplasia maligna, sobre todo los linfomas, leucemia y enfermedades de Castellan que se encuentran afectando gravemente la mucosa cutánea, esofágica y principalmente los ojos. Se obtiene como una lesión en la mucosa, al igual que como se obtienen las lesiones en la boca. Su diagnóstico y tratamiento se confirma mediante la biopsia y la inmunofluorescencia y debe disponer de una vesícula intacta o muestra de margen de ampolla para así poder aumentar la probabilidad de inmunofluorescencia y para así ser positivo. El eritema multiforme es una hipersensibilidad cutánea la cual afecta la boca en muchos pacientes. Estos casos son identificados por los odontólogos y las lesiones orales son su único signo del proceso. El eritema multiforme es una forma
de pocas causas de úlceras orales recibidas antes y tienen siempre que producir ampollas. Su etiología se da por el mecanismo del cual no está claro y parece que el eritema multiforme es una reacción de hipersensibilidad celular. Clínicamente se da entre pacientes mayores de 20, siempre en rango de 20 a 24 años, y tiene factores que desencadenan el eritema multiforme, que son las infecciones por herpes simple o en general una calentura, el herpes genital recividante, la neumonía micoplasma, las infecciones viscerales de Zoster y con menos frecuencia los fármacos y la penicilina. Son más comunes entre ellos. El eritema multiforme tiene características clínicas típicas en las cuales se dan en la adolescencia o adultez, pero principalmente en los hombres. Se dan un edema con hendiduras, costras y principalmente sangrado. Se dan erosiones irregulares dispersas en la boca y la fibrina. Pueden asociarse con una conjuntivitis, la lesión cutánea de diana o placas estomatosas. Los tanques pueden reaparecer inérvalos durante varios meses y son recidivantes autolimitados con un último término. Se da su diagnóstico por la presentación típica de los antecedentes de episodios por los proverbios que descansan cuando el sistema no solo se afecta principalmente la boca. Como vimos, estas afecciones no son totalmente infecciosas, son lesiones las cuales pueden ser controladas, pero si no son controladas con tratamiento podrían ser totalmente mortales. Gracias. Mi nombre es Fabiana Castillo, soy de la sección 1105 OC.